Buen día, familia. Sabe que cuando busqué la palabra conquista, una palabra bastante redundante, dice que conquista significa acción de conquistar. Entonces, ¿qué es lo que es conquistar? Conquistar significa apoderarse de un lugar, un territorio, una ciudad o algo. Puede ser un corazón. Así que mis hermanos solteros en esta mañana, puede ser una buena mañana. Muy bien, el que dijo amén lo recibió. Bien ahí. Y esto por lo general se ejecuta por la fuerza. Así que bueno, al corazón no con tanta fuerza, sino con cariño. ¿Sí? Conquista, conquistar, bueno, me hizo pensar en qué puede ser un conquistador. Y un conquistador es un adjetivo relacionado a la conquista de un lugar, relacionado con ella. Prosperidad significa un desarrollo sustentable e integral de una persona o alguien, obviamente relacionado a lo económico, puede ser a lo físico. Qué próspero que es el físico de mi hermano el Emi, por ejemplo. El mío todavía está en vías de desarrollo. Y estas dos palabras me llevaron a pensar en alguien muy famoso en la historia, un conquistador que se considera el más famoso de todos los tiempos. ¿Alguno sabe la historia de Alejandro Magno? No es Alejandro Adjián, es otro conquistador. Es otro Magno, otro grande. Dice la historia que este rey, ¿sí? este monarca macedonio, fue tan famoso por una consecución grande de batallas y logros, entre las que se destaca la conquista de un imperio denominado el Imperio Persa, el más conocido por entonces, el más grande, el más terrible, imperio que también fue el que conquistó al pueblo de Israel, ¿o no? Grandes generales de la historia, como el mismísimo Julio César o Napoleón, imitaron, idolatraron, pensaron, se espejaron en la vida de Alejandro Magno. Él fue instruido a los pies de un filósofo sin igual. Si alguien me dijera en el día de hoy que debo ir a la escuela de Aristóteles, todo el mundo iría, porque era el filósofo, la persona más inteligente, que más escudriñaba en poesía, en arte y en un montón de cosas en ese momento en la faz de la tierra. Y Alejandro Magno se instruyó a los pies de él, aprendió de la historia, aprendió de la naturaleza, aprendió matemática, aprendió de los astros, aprendió de su cultura, aún de las religiones que lo rodeaban, aprendió a los pies de este hombre. Su imperio abarcó países de Europa, Asia Menor, África e India. ¿Sabe qué? A muchas regiones que él mismo conquistaba las denominó o las nombró Alejandrías. ¿En honor a quién? A él mismo. A mi casa le voy a poner Nicolásito. ¿Qué sé yo? ¿Sabe qué? Murió a los 33 años. Envenenado y bajo circunstancias muy oscuras. Y me puse a pensar que aunque pudiéramos nombrar a muchísimos demás conquistadores de la historia, ¿sabe qué? Ninguno pudo ni va a poder conquistar a un imperio que persigue a la humanidad desde siempre. Ninguno pudo vencer al que tiene el dominio sobre la potestad del aire, al que con principados y potestades va regando de muerte y de oscuridad, de enfermedad por donde va pisando. Ninguno pudo vencer y conquistar al que parecía invencible. Fíjese lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, si me quiere acompañar. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15, dice: por lo tanto, ya que ellos son de carne y hueso, habla de nosotros, la humanidad, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Yo no puedo hablar de conquista y prosperidad si no me detengo a hablar de aquel que conquistó la muerte para siempre en la cruz del Calvario. No hay mayor conquistador en la historia que Jesús.
Fíjese esta similitud. Alejandro Magno murió a los 33 años. Jesús también. Pero ni la muerte pudo retenerlo. Amén. Alejandro Magno ganó cientos de batallas. Cristo Jesús venció la muerte y su imperio para siempre. Alejandro Magno heredó sus Alejandrías. Cristo Jesús nos hereda la vida eterna, la Jerusalén celestial y el derecho de ser llamados sus hijos a los que le creen. Amén. Alejandro Magno murió por causa de su pecado. Cristo Jesús murió por los nuestros y resucitó para ser autor de eterna salvación. Alejandro Magno dice que heredó un reino dividido. Cristo nos acercó al inconmovible reino de los cielos. Alejandro Magno fue un extraordinario general. Pero Cristo Jesús es el jinete fiel y verdadero, que con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Al que lo siguen los ejércitos de los cielos. El verdadero Rey de reyes y Señor de señores. Él es quien conquistó nuestra historia pasada, presente y la futura. Él es quien conquista nuestro corazón y nuestra eternidad. Él es el que tiene la autoridad sobre lo que existe, sobre lo que vemos y lo que no vemos. Él conquistó nuestra vida integralmente en amor, misericordia, gracia y perdón. ¿Y sabe qué, mi hermano? Me puse a pensar que este Rey de Reyes y Señor de Señores nos da el privilegio de representar su señorío. Dice la palabra en 2 Corintios 5:20 que somos ¿qué? Embajadores. Y un embajador sabe lo que hace. Representa la cultura, los principios, los intereses, el vocabulario, las leyes, los preceptos y demás de quién lo representa, a quién está siendo enviado. Y este Rey de Reyes, este grandísimo conquistador, nos da el privilegio como iglesia de ser sus embajadores, de representar sus dominios, su cultura, sus principios, sus palabras. Me puse a pensar que cuando uno habla de conquistador, no hay forma de no pensar en la guerra. A mí me gustan mucho las películas de guerra. He visto El Patriota millones de veces. Si agarro la tele y veo Corazón Valiente con Mel Gibson, la vuelvo a ver. Gladiador, también. Un montón de historias, de películas, me fascina, me gusta mucho. Porque me pongo a situarme en cómo sería yo si estuviera en el frente de la batalla, cómo me tocaría ser a mí. Yo no sé si sería de los que van al frente, yo no sé si sería de los que quizás se amedrentan. Si soy o si fuera como juega el fútbol, enojado estaría seguro. Si fuera como toco la batería, haría mucho ruido. Pero los que van a la guerra representan a su nación. Lo representan con orgullo, con valentía, con amor por su patria. ¿Sabe qué? Los que van a la guerra defienden sus intereses, defienden los suyos y los que están representando. Van a la guerra como un solo hombre, no tienen miedo absolutamente a nada, incluso a dejarlo todo, incluso a la vida. La verdad que me puse a pensar que para conquistar lo que tenemos por delante, primero es necesario preguntarnos a quién pertenecemos. Cuando Cristo conquista mi vida, cuando Cristo me suma a sus filas como su embajador, ¿qué usted piensa? ¿Que debemos hacerlo a la ligera? Si entrara un embajador ahora por la puerta de la iglesia, el protocolo diría que habría que ponerse de pie, miraríamos sus vestiduras, seguramente muy elegantes, sus palabras. ¿Alguien ha visto a un embajador alguna vez? ¿Sí? Representan de manera extraordinaria y formal al rey, al presidente, a la nación. ¿Y sabe qué, mi hermano? Cuando Jesús vino y se presentó delante del pueblo, Él dijo que el reino de los cielos se había acercado. Él fue el primer embajador del cielo y dijo, hola,
esto es lo que debemos hacer. ¿Y sabe qué? El pueblo no lo entendió. El pueblo esperaba otra cosa, esperaba un Alejandro Magno quizás, alguien que se alzara en armas y empezara a conquistar los territorios que habían sido antes del pueblo de Judá, de Jerusalén. Pero Jesús venía y decía: yo acerco el reino de los cielos, sanando a los enfermos, orando, ayunando, hablando de parte del Padre. Y la gente no lo entendía, no pudo interpretarlo. Tanto así que en un momento en Mateo 12:25 dice la palabra que Jesús conocía sus pensamientos y les dijo: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado. Y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no se va a mantener en pie. ¿Se puede defender a dos reinos al mismo tiempo? ¿Se puede representar a dos naciones a la vez? Hace muchos años les di un ejemplo a los chicos en Los Hados. ¿Se puede ser de Belgrano y Talleres al mismo tiempo? ¿Se puede ser de River y de Boca? Volviendo al pasaje en 2 Crónicas, en el capítulo 20, Josafat entendió que no podía ser un rey que representara al magnífico Dios, creador de todos los cielos, de la tierra, y a su vez amedrentarse frente a un ejército. Josafat entendió que lo que él iba a hacer iba a determinar que el nombre de Dios fuera exaltado y reconocido o no. A los que no han venido les voy a volver a leer. Hemos leído el capítulo 20 de 2 Crónicas un montón de veces, y mientras más se lee, más se escudriña, más el Señor va revelando cosas, porque así es su palabra. Dice 2 Crónicas 20, después de esto los moabitas y los amonitas y algunos de los menonitas le declararon la guerra a Josafat, y alguien fue a informarle: del otro lado del mar muerto y de Edom vienen contra ti una gran multitud. Ahora están en Hasezón Tamar, es decir, en Engadi. Atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó ayuno en toda Judá. ¿Qué proclamó? ¿Me va siguiendo? Versículo 4, los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. En el templo del Señor, frente al atrio nuevo, Josafat se puso de pie ante la asamblea de Judá y de Jerusalén y dijo: Dios, Señor de nuestros antepasados, Dios nuestro, ¿no eres tú el Dios del cielo, el que gobierna todas las naciones? Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. ¿No fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de esta tierra? ¿Y no fuiste tú quien les dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham? Ellos la habitaron y y construyeron un santuario en tu honor, diciendo: cuando nos sobrevenga una calamidad o un castigo por medio de la espada o por la peste o el hambre, si nos congregamos ante ti en este templo donde habitas y clamamos a ti en medio de nuestra aflicción, tú nos escucharás y nos salvarás. Cuando Israel salió de Egipto, tú no le permitiste que invadiera a los amonitas, ni los moabitas, ni a los del monte Seir. Hago un pequeño rápido paréntesis. Estas familias, estos pueblos eran descendientes también de Abraham, ¿sabía? Los que pertenecían al monte Seir son descendientes de Saúl. ¿Sabe quién fue Saúl? ¿Hermano de quién? De Jacob, que después fue nombrado Israel. ¿Saben quiénes son los moabitas y los amonitas? Son los descendientes de Lot, el sobrino de Abraham. Por algo Dios no le permitió pasar por ahí. Él también tenía un proyecto para con ellos, aunque ellos se desviaron. Todos los demás pueblos fueron conquistados, menos estos 3 lugares. ¿Sí? Ellos mismos, los que eran de un linaje anterior, se levantaron en contra de ellos para poder atacarlos. Dice el versículo 8, cuando nos sobrevenga una calamidad o un castigo por medio de la espada o de la peste o el hambre, si nos congregamos ante ti en este templo donde habitas y clamamos a ti en medio de nuestra aflicción, tú nos escucharás y nos salvarás. Él sabía a quién pertenecía, dice el versículo 10, cuando Israel salió de Egipto. No le permitiste que invadiera a los amonitas, ni a los moabitas, ni a los de monte Seir. Señor, vos nos conocés, sabés que ahí no podemos pasar. Hicimos lo que nos correspondía. ¿Por qué nos atacan aquellos a los cuales vos nos dijiste que no atacáramos? Dice después, sino que nos enviaste por otro camino para que no destruyera esas naciones. Mira cómo nos pagan ahora.
viniendo a arrojarnos de la tierra que tú nos diste como herencia. Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza. Versículo 13, todos los hombres de Judá estaban de pie delante del Señor, junto con sus mujeres y sus hijos, aún los más pequeños. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Jaasiel, hijo de Zacarías y descendiente, en línea directa de Benaías, Jeyel y Matanías. Este último era un levita de los hijos de Asaf, que se encontraba en la asamblea. Y dijo Jaasiel, escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuche también su majestad. Así dice el Señor, no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Versículo 16, mañana cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo frente al desierto de Jeruel. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla, simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Josafat y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor. Y los levitas de los hijos de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar al Señor a voz en cuello. Al día siguiente madrugaron y fueron al desierto de Tecoa. Mientras avanzaban, Josafat se detuvo y dijo, habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme, confíen en el Señor y serán librados, confíen en sus profetas y tendrán éxito. Después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad con el cántico. Adorando, estrategia de Dios, obedeciendo. Den gracias al Señor. Su amor perdura para siempre. Versículo 22. Tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, tan pronto cuando empezaron a adorar, después de ayunar, de obedecer, después de limpiarse, prepararse en santidad, de haber escuchado a la voz profética, de decir, Señor, luego de adorarte como debe ser, ¿qué pasó? El Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte Seir, que habían venido contra Judá y los derrotó. De hecho, los amonitas y los moabitas atacaron a los habitantes de los montes de Seir y los mataron hasta aniquilarlos. Luego de exterminar a los habitantes de Seir, ellos mismos se atacaron y se mataron unos contra otros. Cuando los hombres de Judá llegaron a la torre del desierto para ver el gran ejército enemigo, no vieron sino los cadáveres que yacían en tierra. Ninguno había escapado con vida. Entonces Josafat y su gente fueron a apoderarse del botín y entre los cadáveres encontraron muchas riquezas, vestidos y joyas preciosas. Yo si voy a la guerra no sé si voy a llevar el celular. Yo si voy a la guerra no sé si voy a llevar el diezmo, el sueldo. ¿Irías con joyas preciosas a la guerra? ¿Qué hay de hermoso delante de la muerte? Imagínense en un segundo un campo lleno de miles de personas muertas. ¿Qué vas a encontrar ahí? Cuando uno va y conquista algo, ¿qué se quiere apoderar? Del botín, por supuesto. No estaban en el lugar de su asedio. No estaban. ¿Dónde vas a encontrar ese manto babilónico? ¿Dónde vas a encontrar esos jarrones? ¿Dónde vas a encontrar el ganado? La plata, las mujeres, los chicos, no sé. ¿En un lugar de muerte o en una ciudad? Dentro de los cadáveres encontraron todo esto. Dice que cada uno se apoderó de lo que quiso, hasta más no poder. Era tanto el botín que tardaron 3 días en recogerlo. El cuarto día se congregaron, versículo 26, en el valle de Beraca y alabaron al Señor. Por eso llamaron a ese lugar el valle de Beraca, nombre con el que se conoce hasta hoy. Más tarde todos los de Judá y Jerusalén, con Josafat a la cabeza, regresaron a Jerusalén llenos de gozo, porque el Señor los había librado de sus enemigos. Al llegar entraron en el templo del Señor al son de arpas, liras y trompetas, al oír las naciones de la tierra cómo el Señor había peleado contra los enemigos de Israel, por temor. Y el temor de ellos, se apoderó de todas las ciudades, de todo el alrededor. Por lo tanto, el reino de Josafat disfrutó de tranquilidad y Dios le dio paz por todas partes. Mire, mi hermano, yo entiendo de parte de Dios que estos embajadores que somos hoy
que estos representantes de aquel que conquistó la muerte para siempre? Ayuno y oración, obediencia, santidad, palabra profética, estrategia de Dios, adoración, son los pilares que nos van a permitir conquistar lo que tenemos por delante. Son los principios que debemos representar y encarnar valientemente como miembros del ejército de tiempo nuevo. Si el Señor hoy alistara su ejército, ¿cuántos se alistan? Rápidamente quiero repasar 5 últimos puntitos. Punto número 1, la historia de Josafat nos enseña que un reino que conquista y representa al conquistador, es decir, al Dios de Dios, al Dios de dioses, al Rey de reyes y Señor de señores, necesita instruir al pueblo de Dios en su palabra. Dice 2 Crónicas 17:9. Dice, llevaron consigo el libro de la ley del Señor para instruir a los habitantes de Judá. Así que recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Un pueblo que conquista, una iglesia que conquista necesita ser instruida en la palabra de Dios. Amén. Punto número 2. La historia de Josafat nos enseña que debemos estar orgullosos del reino que representamos. 2 Crónicas 17:6 dice, Josafat anduvo con orgullo en los caminos del Señor y hasta se quitó de Judá los santuarios paganos y las imágenes de la diosa Aserá. No solo un pueblo para conquistar y ser próspero debe instruir a todos en la palabra, sino que debe andar con orgullo. Yo soy hijo de Dios. Yo soy embajador de Cristo. Yo represento al Rey de Reyes. Punto número 3, la historia de Josafat nos enseña que no debemos comulgar con el reino de las tinieblas. Dice la historia, puede leer capítulos antes y aún después capítulos después, que Josafat entregó a sus hijos, en especial el hijo mayor, para que se emparentara, para que se casara con la hija del rey Acab, del rey de Israel. También dice al finalizar sus días que realizó proyectos en conjunto con el rey Ocosías. Dice 2 Crónicas 19:2. El vidente Jehú, hijo de Hananí, fue a visitarlo y le dijo, ¿cómo te atreviste a ayudar a los malvados, haciendo alianza con los enemigos del Señor? ¿Cómo te atreviste, Josafat, a hacer alianza con aquellos profanos que por más de que tengan la misma descendencia que vos, pertenezcan a la misma promesa, han decidido servir a otros dioses? Por haber hecho esto, le dijo el profeta, la ira del Señor ha caído sobre ti. 2 Crónicas 20:37 dice, entonces Eliezer, hijo de Dodías, de Meresá, profetizó contra Josafat y le dijo, por haberte aliado con Ocosías, el Señor destruirá lo que estás haciendo. En efecto, los barcos naufragaron y no pudieron ir a Tarsis. No bastó todo el oro que le dio haber despojado a Moab, a Amón y a los de Seir. El tipo quiso hacer con Ocosías una flota navegante para ir a buscar oro a Ofir. No solo que no lo hizo solo, sino que le dijo al otro rey que sabía que estaba haciendo las cosas igual que sus antepasados, che, vamos a buscar más plata. ¿No te bastó, Josafat, con todo lo que Dios ya te había dado? Por cuanto te volviste a unir y realizaste proyectos con aquellos que son enemigos del Señor, los proyectos te van a fracasar. Iglesia Tiempo Nuevo, no se puede comulgar en el reino de los cielos con el reino de las tinieblas. Me mata, ¿sabe por qué? Porque en 2 Crónicas 21 dice que el hijo de Josafat no anduvo fielmente en los caminos de Dios. Y claro, ¿cómo no va a andar si entregó a sus hijos a que comulgaran con ellos, con personas que no adoraban a Dios, con personas que habían desestimado el linaje real? Y después nos preguntamos cómo estamos. Sí. No se puede realizar proyectos, no se puede fraguar, no se puede realizar estrategias. ¿Cómo puedo obedecer a Dios si le estoy sirviendo a la vez a Él
Y tengo proyectos que están firmados con personas que pertenecen al reino de las tinieblas. No se puede. No, Señor, pero yo ayuno y oro. Sí, pero tus hijos se emparentan con personas que no le conocen. Y nos da lo mismo. ¿Sabe qué? Y lo voy a decir muy sincero, no quiere decir que no se puede. Acá dice que él se lo entregó. El rey le entregó a su hijo para que se casara con la hija del rey de Acab. Lo digo con mucho temor porque mis hijos son chicos todavía. Pero antes de que nacieran, oro a uno para que sean sabios y entiendan de que para vivir una larga vida, para ser salvos en realidad, para agradar al Señor, elijan esposas de bien y esposos de bien que honren al Señor. Yo no le voy a entregar a mis hijos al enemigo. No entreguemos, no sirvamos en bandeja. Josafat lo entendió, por eso después pasa lo que pasa. Punto 4, la historia de Josafat nos muestra que tenía claro a quién representaba. Sabía quién peleaba por ellos y quién los salvaría del poder opresor. Dice 2 Crónicas 20:12, Dios nuestro. No dijo Dios de Abraham, no dijo Dios de Isaac, no dijo Dios de Jacob. No dijo Dios de mis antepasados, dijo Dios nuestro. ¿Acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esta gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer, confiamos en ti. Josafat sabía. Dios nuestro, un solo pueblo, una sola unidad en Él. Dios nuestro, vos vas a pelear. Este embajador sabía quién representaba. Sabía que él iba a pelear por ellos. Él iba a recordar al mismo Dios que le dijo a Moisés, hey, ¿no te he dicho que marchen? ¿No te he dicho que marchen? ¿Dónde está tu vara? Imponela sobre el mar que se va a abrir de par en par. Los que antes te perseguían, saludalos porque no te van a perseguir más. ¿No te he dicho que marchen? La Biblia no me enseña que estuvieron juntando agua y haciendo un canal. El mismísimo Dios que peleó por ellos aquí también, abrió el mar. Y pasaron en seco. Y no hicieron nada para ser tan salvos. ¡Cuánta gracia! Último punto, la historia de Josafat nos muestra la prosperidad integral de Dios. Dice, lo acabamos de leer en el versículo 27 y 30 de este capítulo 20. Más tarde todos los de Judá y Jerusalén, con Josafat a la cabeza, regresaron llenos de gozo. La prosperidad no es solo económica, mi hermano, mi hermana. Ese gozo de saber que el Señor pelea tus batallas, de saberte guardado en el hueco de su mano, de que aquel como poderoso gigante va a pelear. Dice, porque el Señor los habría librado de sus enemigos. Al llegar entraron al templo al son de arpas, liras y trompetas. ¿Saben por qué utilizaron la música acá, mi hermano y mi hermana? La música es tan del Señor. A la música uno la puede ver, pero la podemos sentir. Con lo que tenían en la mano, con lo que representa la esencia de Dios, había que adorarle. Con lo que no se veía, pero sí se podía sentir, había que cantarle, habría que darle gracias, había que glorificarle, decirle, Señor, ¿lo hiciste vos? ¿Lo hiciste vos? Cantemos, toquemos, y al oír las naciones de la tierra, cómo el Señor había peleado contra los enemigos de Israel, el temor se apoderó de ellas. Por lo tanto, el reinado de Josafat disfrutó de tranquilidad y Dios le dio paz por todas partes. ¿Sabe qué me llamó la atención? Que 3 días tardaron en poder recoger todos los despojos. En 3 días, Jesucristo resucitó y nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes. ¡Cuán benditos somos! ¿Y sabe qué? Me hizo pensar que esta prosperidad integral, no solo de tener en lo material, no solo de ver el gozo en tu alma, en tu espíritu, dice que disfrutó de paz hasta el último de sus días. ¿Sabe cómo murió Asa, su padre?
Murió enfermo de los pies por no haber obedecido a Dios. En vez de consultarle a Él qué hacer, dice que Él recurrió a los médicos. Por lo tanto, murió enfermo, dice la palabra. Un par de capítulos antes. Murió enfermo. Y en su muerte, en su lecho de muerte, ¿sabe qué hicieron? Una gran fogata. ¿Sabes quiénes hacían una fogata para poder honrar a los muertos? Los paganos. Asa, muy lindo todo, pero al último venís. Josafat hasta en eso fue salvo. Él redimió con todas estas actitudes que tuvo, estas decisiones. Dice que el final de sus días fueron en paz y en bendición y en sanidad. ¿Cuántos quieren terminar sus días así? Estos pilares representan, mi hermano, la obra maravillosa de Cristo. Representan su esencia, porque Él también ayunó y oró, porque Él fue el más obediente de todos, porque Él fue el ser santo por excelencia, porque Él escuchó y cumplió con la voz profética, no se percató de, todo al pie de la letra, como está escrito decía, porque Cristo está, porque debe pasar esto. Él estuvo atento a lo que antes había sido escrito de Él para cumplirlo al pie del cañón. Él recibió las estrategias de Dios y las puso en práctica, por más que le costara la muerte y fuera esa la idea magna de Dios. Morir para poder vencer al que tiene el imperio de la muerte. ¿Y sabe qué? Le adoró por sobre todas las cosas. Qué hermoso adorador mi Cristo, mi conquistador. Y así Él le arrebató por la fuerza, le arrebató en amor, le arrebató para siempre el imperio de la muerte al enemigo. Y yo sé que este es un año de punto de inflexión para la iglesia. Yo sé que este es un año donde una palabra como esta nos puede desafiar o nos puede amedrentar. Pero yo vengo a decirles en esta mañana, y primeramente me lo estuve diciendo a mí en todos estos días, que no voy a poder conquistar absolutamente nada si no tengo en claro a quién represento como embajador. Si Cristo todavía no conquistó cada área y terreno de mi vida, si no entiendo que es necesario instruir al pueblo, a mis hijos, y sabe las noches que llego cansado y a usted le puede pasar, y mi hijo me dice, ¿no vamos a leer la Biblia hoy? Yo dije, ya está, dormimos, me salió perfecto. ¿Cómo que no vamos a leer la Biblia, papá? Aunque sea una historia, la misma, volvamos a leer la historia de, no sé. ¿Cómo no vamos a invertir los lunes? ¿Cómo no vamos a leer la Biblia todos juntos? Para conquistar lo que viene por delante, no es solamente venir los miércoles de oración. Hemos aprendido que orar y ayunar es más que eso. Es buscar a Dios no por su mano, sino por lo que es. Vaciarse para que Él pueda realmente centrarnos en su voluntad y así orar y que Él nos escuche. No vamos a poder conquistar absolutamente nada si no estoy orgulloso de quién represento. ¿Qué haces los domingos? Voy a la iglesia. ¿Qué haces los sábados? Y no sé, me junto con un par de chicos. Che, ¿vos no salís de noche? Che, vos con tu novia, ¿por qué no te vas a vivir solo? ¿No intimás? ¿Que vos no jugás al Fortnite 10 horas por día? Ah, pero la pornografía se pasa en un par de años nomás, después se te va. El ser obediente. El no comulgar con el reino de las tinieblas, mi hermano. ¿Qué puedo conquistar si estoy en dos bandos? No, pero yo quiero que mi ministerio crezca y este año me propuse esta estrategia. Bien. Y estamos de acuerdo con eso. Pero no comulgando con el reino de las tinieblas. No entregando lo que somos, nuestros bienes, lo que tenemos. No rodeándonos. ¿Sabe lo que es comulgar? Es ser parte. Es ser lo mismo. Es participar.
Y lo leímos tantas veces en el Nuevo Testamento. No participen de las obras del reino de las tinieblas, que conocidas son. ¿Sabe qué? Para conquistar, tengo que saber y tener en claro quién es el que pelea por mí. Y quién es capaz de salvarme en 3 días para siempre con una bendición que me va a alcanzar en todas las esferas de mi vida, alrededor de mi vida y para siempre. Yo no sé cómo venimos hasta este momento. Si tuviéramos que medir nuestro orgullo representativo del Señor, si tuviéramos que decir, Señor, acá sí te sirvo, acá esto sí es de tu reino, en esto te represento, pero en esto no. Señor, yo estoy buscando una prosperidad en el trabajo, en lo laboral, en mis horas, pero sigo enfermo y bueno, obedeceme. Bueno, pero ¿qué? Señor, si la vida de la iglesia va a tener un punto de inflexión de ahora en adelante, esto debe ser nuestra camiseta. No solo en este año. Y ¿sabe qué? No es una camiseta pesada, es una camiseta hermosa de ponerse. Porque Cristo mismo se la puso. Y Él así lo hizo. Entonces, si Él lo hizo, ¿cómo no hacerlo nosotros? ¿A quién querés representar en este año, mi amado, mi amada? ¿Es necesario sacudir los cimientos? Sí. ¿Es necesario otra vez volver a su palabra? Sí. ¿Es necesario ser un solo hombre para que Él pelee? Sí. Y que se acabe la disensión entre nosotros. Póngase de pie un segundo. Y mirá el que tenés al lado. Y ponete a pensar que el que tenés al lado no va a murmurar de vos en este año. Ponete a pensar que en este año el que está al lado tuyo no solo que no va a murmurar, sino que te va a recordar quién es el que pelea por vos y por nosotros. Ponete a pensar que en este año las filas se cierran. Es más, acá veo un trecho enorme. Acá hay un trecho, hay una brecha. ¿Cómo se cierran las brechas? Gracias, Susi. Gracias, Mauri. Cierran la brecha. Cierren la brecha. Cerremos la brecha juntos. Arriba también, cierren las brechas. Cierren las brechas y mira a tu hermano y decile, amado, amada, este año el Señor pelea por nosotros. ¿Pero cómo? Orando y ayunando. ¿Pero cómo? Obedeciendo su palabra, obedeciendo sus mandatos. ¿Pero cómo? En santidad. En santidad. ¿Pero cómo? Escuchando la voz profética. ¿Pero cómo? La estrategia de Dios, ser una comunidad de amor, que dé gloria a Dios, puertas para afuera, sirviendo ¿a dónde? ¿No lo sabe nadie? Adorando. Mira que tenés al lado, porque Él va a adorar junto a vos. Y vamos a volver juntos a esa casa y disfrutar de eso. A ver, cerrando filas. Cerrando filas el pueblo prospera. Puedes tomar tu asiento. Cerrando filas. Cerrando filas. Cerrando filas en sanidad. Cerrando filas. Cerrando filas con su palabra. Cerrando filas. Si ves que alguno de tu hermano o tu hermana está haciendo un negocio que no tiene que hacer, está entregando su hijo, su hija, o él se está entregando en un lugar donde no se tiene que entregar, lo vas a agarrar y le vas a decir, no, vos sos embajador de Cristo, no, no, eso no. Como le digo Juan, no, Mani, no, no, eso no. ¿Me entiende que es un día de alegría y de gozo? Porque Él conquistó absolutamente todo. Y ese espíritu conquistador, ese espíritu valiente de orgullo, de llenura en su palabra, en su espíritu, ese Espíritu Santo que está entre medio de nosotros, nos va a dar la victoria.